Buenos días de nuevo. Hola, Salva. Me parece que es la entrevista más tempranera que hemos tenido nunca. Bienvenido de nuevo a Entre Amigas Anda la Cosa, Salva. Buenos días, buenas madrugadas. Hombre, tampoco es tan Buenas mal, tardes. tampoco es tan temprano, no nos pasemos. Esto es motivación, ¿eh? Arrancar la semana así es motivación. Bueno, Isa, cuéntanos. Pues nada, tuvimos a Salva aquí, que estuvimos hablando un poco de su época de salvamento marítimo y así, y él mismo nos pidió que volver para poner el foco en todas esas personas que emigran, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es que Salva empiece a hablar porque viendo su anterior vídeo habla también que para qué orientarle en nada. Siempre puedo seguir un poquito lo que más os interese. La idea era también tener en cuenta un poco eso, las personas, lo que sufren y padecen. Fijaros que parece que es triste porque estamos hablando de una muerte, pero parece que nos esté ayudando un poquito a la entrevista de hoy, ¿no? Eh, Esta persona migrante que se hizo viral cuando llegó a Canarias y la voluntaria de Cruz Roja le atendió y acabaron en un abrazo fusivo que produjo mucho rechazo por parte de las personas racistas, que hasta ella tuvo que coger y salirse de las redes por todos los insultos que estaba recibiendo, ¿no? Y fijaros que esta persona estaba ya reinsertada en España, integrada, trabajando de albañil y bueno, aún no se sabe o no nos han dicho todavía el motivo, pero ayer falleció, ¿no? Es un poquito una reflexión, ¿no? Arriesga su vida para llegar hasta España en la ruta más peligrosa que es la de Canarias y creo que en vez de venir a delinquir, a robarnos el trabajo, a robarnos nuestras mujeres y todo ese rollo, lo que vino es a trabajar en trabajos duros donde muchos españoles no queremos trabajar, ¿no? Es donde la mayoría de ellos acaban. Es un poco la reflexión, ¿no? Fijaros todo ese trayecto para luego, en un poquito de Morir. tiempo, perder la Sí. vida. Aquí en Lodosa también apareció un senegalés muerto. Pues eso, no dices, el viaje que habrá hecho este hombre para llegar hasta aquí y para acabar fallecido en una cama sin que nadie se diese cuenta durante unos días, ¿no? Sí, es duro, sí. También Eh, hemos tenido noticias esta semana, visto no sé si o los habéis leído, de, pues eso, han encontrado dos pateras en el Caribe. Y es otra cosa que tampoco hemos hablado, pero la ruta canaria, entre otras dificultades y lo peligroso que tiene, es que si parten desde África y no tocan la isla que hay más septentrional de Canarias y ya pasan de esa isla, su siguiente destino es el Caribe. Entonces ahí lo que encuentran son cadáveres de esas personas porque son muchísimos días en el mar hasta que acaban en el otro lugar, ¿no? Las corrientes y los vientos que les llevan allí, porque evidentemente no tienen ya ni combustible ni agua ni nada, ¿no? Y esta semana han aparecido un par que van buscando entre los documentos para saber de qué país estaban oh, viniendo. madre mía, yo Qué esa duro. noticia no la había oído. No, no. Eh, Salva, Arancha, en tus misiones, que en la anterior entrevista estuvimos hablando de, bueno, de las misiones. No llegamos a hablar técnicamente de cómo las preparabais, que luego sí que lo puedes comentar. Entiendo que, claro, tú has estado sacando a gente del mar, a gente viva, a gente muerta, entiendo. Ese momento en el que ya contaste, ¿no? Cuando te fundiste en un abrazo con un compañero cuando operasteis ahí, que rescatasteis en Lesbos, pero este momento en el que tienes a las personas, las ayudas, te miran a los ojos, no hace falta saber muchos idiomas porque es el idioma universal, ¿no? Que nos entendemos todos con las miradas, ¿no? Y luego no sé si habéis tenido oportunidad de conocerles un poco más, de saber sus historias. Yo ya sabes que estoy trabajando bueno, en formación de adultos por las tardes y el perfil del migrante que tengo es distinto, es el perfil que entra en avión. Pero a pesar de eso, claro, las historias hay de todo, de todo. Pero no, todavía no me he encontrado a nadie que, bueno, sí, algún magrebí que ha venido en, pues eso, el estrecho, pero es distinto. Pero bueno, luego la vivencia, que después, como me decía otro día una persona, dice, bueno, hablan del sueño americano, pero nadie habla de la pesadilla europea, ¿no? Esto me decía
un alumno latino que está en una situación muy compleja. Entonces yo digo, o sea, en este momento uno cómo está, porque tú estás centrado haciendo tu trabajo, ayudando, pero claro, a la vez, o sea, uno no es de piedra, ¿no? Tus ayudas, salen, puedes hablar, están en condiciones de hablar. ¿Has seguido en contacto con alguno de ellos o con alguna de ellas? Pues a ver, cada situación es distinta, porque en Lesbos, cuando estábamos allí, nosotros íbamos 15 días que estábamos en la isla y con algunos sí que tenías contacto esos 15 días de forma así continuada, porque incluso había gente que venía a hacer las guardias con nosotros, gente que había venido en esas pateras porque nos ayudaba mucho con el tema de las traducciones y un poco el primer contacto con ellos y explicarles un poquito cuál iba a ser su proceso. Y luego, desgraciadamente, cuando volvías a la siguiente vez a Lesbos, que podía ser un año, porque claro, ahí como iba de voluntario buscaba mis vacaciones, pero es un año después los encontrabas ahí todavía varados en la isla, ¿no? Ya bastante un poco desanimados por todo el tema ese. Ahí sí que tenías más contacto. Y luego lo que es en el tema del barco, pues allá dependía un poco del tiempo que estuvieran a bordo hasta que nos dieran, primero porque no nos daban puerto seguro, luego porque te lo daban muy lejos y así pues pasabas días. Pero fíjate que nosotros fuimos el primer barco cuando estaba con la ONG CI en el Alan Kurdi, el primer barco que salió de España o de Europa hacia las aguas internacionales cerca de Libia con el tema del COVID. De hecho, yo embarqué un viernes en Burriana, que está en Castellón, donde está el puerto que echó una mano a estos barcos, y el sábado confinaron a toda España. A nosotros vino la Guardia Civil y nos confinó ahí en el muelle, no podíamos salir de ese espacio. Y a partir de ahí fuimos a una misión de 27 días y tardé 72 en volver a mi casa, 72 días, o sea, porque estaba todo muy complicado. Claro, hicimos un salvamento, las autoridades no sabían qué hacer con nosotros, era el primer caso que ocurría, que, bueno, nos pusieron en cuarentena a nosotros, en cuarentena a estas personas, entonces ahí estuvimos mucho tiempo de relación con ellos, ¿no? Y en los barcos también tienes más tiempo por el tema de que, pues, eso, ¿no? Conectas con ellos, luego te envían a puertos muy, muy lejanos. O sea, yo creo que si el Rin desembocara en el Mediterráneo, nos hacían subir hasta Alemania y todo con el barco, ¿sabes? Pero nos ponen en la costa norte puertos norte de Italia para que tardes más tiempo en hacer todo el proceso. Y entonces sí que tienes más tiempo para hablar con las personas. Lo que ocurre que luego, claro, acaban en Italia en centros de acogida o de detención, o de como queramos llamarlo, y tú ya no tienes más contacto con ellos, a no ser que, pues a través de gente, pues ahí es la Cruz Roja italiana, pues tienes contacto con alguien de los rescatados que son italianos y te dan noticias de, mira, esta persona que estaba aquí, pero son casos bastante aislados, ¿no? Entonces, quien tiene ya un seguimiento más de estas personas es la gente que está en tierra. Nosotros es un poquito más el inicio y el durante, y O ahí un sea poco que se pierde. tú tienes imágenes de personas, pero claro, en muchos casos no sabes ni quiénes son, ni dónde venían, ni sus historias personales, ¿no? A veces también, o a lo mejor, no sé, es como que, no sé, no es porque pongáis una barrera o porque tengáis instrucciones de Mm. poner una barrera para no empatizar, sino que es que estáis en un momento puntual de toda la cadena logística. Si No, hablábamos en pero términos. una vez están a bordo, o sea, nosotros, o sea, cuando te entrevistan para formar parte de un equipo de rescate, te lo dejan bien claro y además es así. O sea, la gente tiene una imagen romantizada de nosotros. Nosotros entramos en el agua un día o dos haciendo salvamentos y se acabó. El resto del tiempo estamos cuidando de la gente y estás limpiando las letrinas, estás a lo que necesiten, estás por la noche de guardia para ver qué pasa. Hay gente que se pone enferma, tienes que coger, despertar a la médico o al médico que esté de guardia esa noche y que hagan tal. Sí que estás mucho tiempo con ellos. O sea, lo de qué chulo que es el rescate es un momento. Casi todo el tiempo estás, pues eso, trabajando
para que estén cómodos a bordo y qué pasa y que no sé qué, y en invierno que se hace frío, que si quiero 2 mantas, y claro, no tenemos 2 mantas para 200 personas y gestionando un poquito sus cosas. Y luego también creando cosas que hacer, porque si tienes en el barco 200 300 personas ociosas durante 10 días, durante 6 días, es una locura. Entonces vamos escalonando un poquito lo que hacemos, actividades, ¿no? Pues ahora sacamos unos juegos que tenemos, pues cartas, pues tal, pues hoy es el día de que les encanta, del barbershop. Entonces les damos ahí unas maquinillas tal, hay gente que le gusta, pues eso, cortar pelo o lo hacía en su país, que también se puede dar, y se ponen todos en fila y quieren estar guapos, quieren estar aseados para llegar a Europa, para que les acepten, ¿sabes? Y saben que la imagen es importante, claro, han estado durante un montón de meses en cualquier lugar durmiendo, sin poderse duchar, sin asearse, sin nada, y ya llegan a Europa y quieren ser aceptados, ¿no? Pues tienen el día ese. Otro día es el día de la colada. Parece una chorrada, pero es que el agua en un barco no es infinita. Nosotros llevamos unos tanques con agua fresca y tenemos una potabilizadora también de agua. Pero claro, cuando tienes 300 personas a bordo, el agua empieza a tener que medir, ¿no? Pues unos días para la colada y ellos se limpian la ropa, tal, cosas de ese tipo. Y vas haciendo así. Pues otro día, no sé qué, y se van. Entonces, todo eso te hace tener relación con ellos. Si estás hablando de los niños, pues eso, vamos a pintar, no sé qué, vamos a dibujar, vamos a tal. Y luego ya, pues hay gente que es más abierta y te quiere contar su historia y gente que no, que es más retraída y va con... Entonces, ahí vas cómo funciona. Salva, y qué historias traen en sus mochilas? Porque ¿qué les hace moverse desde su casa a ponerse en riesgo vital durante el camino en tierra, durante el camino en el mar y luego para encontrarse con un montón de paredes a su alrededor, porque no se puede decir de otra manera? Las historias pueden ser infinitas, las que te puedes encontrar, ¿no? Y, pero todas para poder decidir saltar y arriesgar su vida son de desesperación al final. Te puedes encontrar pues desde lo más, lo que la gente tiene más así asumido, que es que vienen porque no tengo cómo ganarme la vida, que recurren a que pues toda la gente del poblado, familia y todo eso, recogen dinero para poder hacer el viaje, porque es un viaje costoso. Tienes que estar pagando muchos peajes a mafias de cada país hasta que llegas a poder saltar en Libia, que ese sería el migrante económico, hasta tienes también migrantes que vienen pues porque el cambio climático y es lo que más se está viendo ahora, ¿no? La emergencia climática que estamos viviendo provoca mucha migración climática. O sea, donde yo tenía mi huerto y mis animales y yo vivía con mi economía de subsistencia, no tenía ningún problema, ahora no puedo cultivar nada, se mueren los animales porque no tienen dónde beber ni nada, entonces tienen que emigrar. Y luego pues tienes otro tipo de migración, que es la que tiene que ver con la mujer, ¿no? Por la falta total de cualquier derecho. Desde que te casan desde pequeña, desde que te obligan a la ablación, hasta que no eres nada ni tienes ningún tipo de incentivo en tu vida. Y estas mujeres lo que quieren es tener la libertad que a lo mejor nosotros no la valoramos tienen las mujeres aquí en España, ¿no? O sea, que intentamos trabajar que sea una igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Aunque aún no lo hemos conseguido, pero estamos muy adelantados, ¿no? Tú tienes una farmacia. A ver, tiene tú a alguien de Sudán o de Senegal que puede tener la libertad de decidir una mujer sobre su vida y tener un negocio propio, está complicado, ¿verdad? O estudios. Pues no, vea, por eso, tiene que estudiar para llegar a tener una Sí, farmacia, sí. evidentemente, ¿no? Pero te dice todo el tema ese, pues el sometimiento de la mujer al hombre, eso es importante. Y luego también el tema del fanatismo religioso. Si en tu país hay una, una fuerte presión o maneja el establishment, la iglesia pues, que hay allí, la que sea, y te persigue porque tú no eres de su religión y te acaban matando, pues yo tengo que emigrar de allí. Lo mismo pasa con la gente pues,
que siente y quiere a personas de su mismo sexo, ¿no? El tema de la homosexualidad en muchísimos países de donde viene esta gente está penada con cárcel y en otros con pena de muerte. Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, la gente necesita salir también de ahí, ¿no? Y luego también te encuentras otras personas porque lo que nunca hemos hablado es que la migración dentro de África es brutal. O sea, lo que llega a Europa es un porcentaje muy por debajo del 10% de la migración que hay entre países de África. Hay mucha migración entre ellos, de países más pobres a otros menos pobres, de que están en guerra a donde no están en guerra, porque también la guerra hace que movilice a muchas personas. Aquí es, no sé, reglas ninguna, aunque ya estáis viendo que con el tema de lo que está sucediendo con el pueblo palestino, reglas ninguna. De hecho, acaban de secuestrar en aguas internacionales un barco de bandera europea con, con europeos que iban hacia Gaza con ayuda. Y ahí hay una persona del Parlamento Europeo y les han secuestrado igual. O sea, ya no hay muchas reglas como habían antes, ¿no? ¿Está haciendo Entonces, ahora? pues, No sabía eso. bien, ¿Está haciendo ahora lo del secuestro del barco? No, no estaba al tanto de eso. ayer, sí, ayer. Ahí Jolín. Ya Cuando dices veremos. secuestro, ¿te refieres a que va el ejército del país X o piratas? No, no, no. O sea, bueno, sí. Han llegado primero con drones y luego varias embarcaciones de Israel, del gobierno israelí, y les ha Tal cual. secuestrado. Y, Así. y están yendo ahora hacia un puerto en Israel y supongo que les interrogarán. Ya veis que son muy respetuosos con los derechos humanos y ya veremos qué pasa con toda esa gente, ¿no? Que se lleva ahí. Y otra, claro, porque un caso muy curioso que nos ocurrió una vez es que hicimos un salvamento y había mucha gente, eran, no sé, alrededor de 60 personas que eran de Bangladesh y su objetivo no era llegar a Europa. Y claro, te volvía loco, dices, y bueno, ¿y por qué te montas en una patera? Te rescató un barco de Europa que te da a Europa, ¿no? Y el tema estaba que ellos habían recorrido desde Bangladesh hasta Libia, porque en Libia, en aquel momento, había mucho trabajo en la construcción. Mm. Y Mm, como no tenían dinero, claro, ellos migran. Ellos no buscan Europa, ellos buscan un país que esté más o menos fácil para ellos, para trabajar, hacer dinero y volverse a su país, ¿no? Recuerdo cierta época en que los españoles hacíamos eso en Alemania, ¿no? Y volvíamos para acá, o también nos fuimos a mm. Argentina y cosas así, ¿verdad? Bueno, pues habían ido ahí a Libia y el problema es que como en vez de darles trabajo remunerado, lo que hacían es que los convirtieron en esclavos, les rompieron los pasaportes, entonces estaban en una situación que no podían volver hacia atrás porque se habían llegado fácilmente a Libia porque tenían un pasaporte y habían ido viajando. Ahora no tenían pasaporte para volver. Entonces, ellos lo que querían era saltar a Europa, decir, hey, yo soy de Bangladesh, quiero que me deportéis a mi país. Y era la forma más fácil, fíjate, o sea, pago miles de euros para saltar al barco, me arriesgo la vida y de ahí puedo volver a... A O mi sea, país de origen. hay muchas cosas distintas y muchos motivos distintos para, para viajar, ¿no? Y bueno, y lo peor es encontrarte con menores no acompañados, ¿no? O sea, no por el viaje que tiene que hacer esa persona, ¿no? Ese niño o esa niña, sino porque hay unos padres que han decidido que solo puede salvarse uno de la familia y va a ser la persona más joven que tiene con más futuro por delante que yo, que soy más mayor que mi hija, ¿no? Y el sacrificio que hacen además de a lo mejor no saber qué va a pasar con su hija, ¿no? Porque una cosa que tampoco hemos hablado es la necesidad urgente que tienen de contactar con su familia para decir que están bien. Porque cuando suben al barco, lo primero que quieren hacer es coger, llamar, que les dejes el teléfono, que tal, pero ya sus teléfonos no tienen batería, están tal, aunque les dejes wifi para poder hablar, tanto, claro. Nosotros no lo hacemos en el momento. Tengo que explicarles tal, porque es que estás luchando contra las trabas de Italia. Si facilitas mucho las cosas, te están acusando de que tú eres un traficante con estas personas y tal. Entonces lo que hacemos es, nos esperamos y cuando estamos llegando ya al puerto de destino, ahí hacemos unos turnos de carga de todos los móviles, cargamos los móviles y a partir de ahí, como ellos ya están llegando a Italia y a tierra, ya tienen, ¿cómo se dice esto? Ya tienen cobertura,
ya escriben a sus familias que estamos bien, no hemos muerto en el viaje, ¿no? Que eso está muy importante para ellos. Salva, ¿y qué pasa con los difuntos? Es un tema que a mí me suele preocupar bastante, porque cuando veo esas imágenes pues han llegado tantas personas vivas y han fallecido cuatro, y habían cuatro difuntos bueno, cuatro muertos en el barco o en la patera, y digo yo, y luego hay que darle sepultura. Y a mí es que me provoca tanta tristeza esa muerte de esa manera, y ahí que les van a enterrar con una lápida, con un número y bueno, adiós, ya está, ¿no? Entonces es como, vosotros, claro, entiendo que habéis rescatado personas ya muertas, o no, o los cadáveres se quedan por ahí, ya, o sea, no quiero ser morbosa, ¿eh? Es decir, ¿qué No, no, hacéis mira, con vamos a ver. La visión número uno de toda la gente que estamos trabajando ahí en el mar es que nosotros vemos personas, no vemos hombres, mujeres, niños, blancos, negros, amarillos, no, vemos personas. Y lo primero es la dignidad de las personas. Y el problema es que gente que muere en la patera va con familiares. ¿Qué vas a subir en el barco el familiar y dejar esto tiene... Entonces, cada ONG tiene su protocolo de trabajo para este tipo de situaciones. Nosotros en el último barco que iba, que es Médicos Sin Fronteras, teníamos el nuestro. ¿Qué personal va a ir a la patera a coger el cadáver y qué procedimiento se hace para que sea todo, pero tenga un aspecto legal, ¿no? Entonces, pues la gente que ya estamos acostumbrados acostumbrados porque hemos visto, pues porque trabajamos de socorrista y pues sin, tienes el tema ese, o yo que he estado muy medio en las ambulancias he visto muchos muertos, ¿verdad? Pues la gente que le resulta menos impactante o puede gestionar mejor la situación son los que atienden eso. Nosotros llegamos en el barco bolsas de cadáveres, por si acaso. El barco nuestro y otros barcos grandes tienen contenedores frigoríficos para cadáveres. O sea, tú tienes que tener toda la casuística preparada. Igual que tenemos también protocolos de aislamiento, porque tú no sabes, cuando llegan al barco y hacen el chequeo médico, no sabes qué enfermedad puede tener. O sea, nosotros en Europa estamos muy bien con nuestra sanidad, pero la gente que vive en países de África, allí la sanidad no está tan avanzada como aquí, pueden tener cualquier tipo de- de enfermedad infecciosa que podría contagiar a todo el barco. Fíjate, cuando el COVID teníamos protocolos de aislamiento de ellos, porque nosotros también teníamos nuestros protocolos también, y teníamos nuestros camarotes de aislamiento, porque también nos contagiábamos de COVID, aunque no quisiéramos, ¿no? Entonces sí que hay un protocolo para todo el tema ese, y también un protocolo médico, o sea, se sube el cadáver a bordo, empieza el responsable sanitario del barco, hace una primera observación del cadáver para tener una información para cuando lleguen las autoridades italianas en este caso, y si hay familiares, le vienen como a dar el último adiós a su familiar, y a partir de ahí, Identificarlo. claro, y a partir de ahí, no, pues bueno, ellos ya, como cuando suben al barco, se hace un registro de todas las personas, pues si hay algún familiar que tiene que ver con eso, pues te lo dice, ¿no? Porque, Mm. claro, está sufriendo por su familia que ha fallecido. Y a partir de ahí ya, pues, se embolsa y se guarda en el contenedor frigorífico para que se conserve hasta que llegue a tierra y a partir de ahí pues ya se comunica a las autoridades. Llevo uno, dos o los que lleves cadáveres y ya en tierra pues, no sé, supongo que harán como aquí, ¿no? Que buscan en un cementerio, lo meten en un esto con Un nicho. un número? un nicho con o el nombre o no, Un hombre, ya también si lo sí, sí. saben y ya está, porque a lo mejor no viene sin ningún familiar y no lleva ningún documento, ¿no? Mm. Entonces, eso es un poquito la Pero, trayectoria. Es verdad que también no siempre, no siempre, o sea, son casos aislados, ¿no? Intentamos llegar a tiempo a los sitios y darle la mejor cobertura y que no se nos, que las acciones de salvamento sean seguras y no representen ninguna muerte, ¿no? También os tengo que decir una cosa. En el barco de Médicos Sin Fronteras yo tuve la suerte de que naciera un niño en nuestro barco. O sea, nosotros en Médicos Sin Fronteras llevamos siempre una matrona
teníamos varias mujeres embarazadas rescatadas y una de ellas se puso de de parto. parto, dio a luz y claro, con el barco el capitán es como el presidente de ese pequeño país flotante, pues él es el que hace todas las gestiones burocráticas y de hecho tenemos en el comedor del barco, está ahí un diploma que certifica el nacimiento de este bebé ahí en suelo era Español. como el barco era de bandera noruega, Ah, no, en no. suelo sí, sí, el barco era de bandera noruega, en suelo noruego, Un un O nuevo sea que noruego. noruego. de nacionalidad noruega por nacimiento. Ostras, tú. Joder, pues que esa no es Bueno, mala. pero es que igual, ¿le dan la nacionalidad noruega por nacer en el barco? Esa es la Eh, pregunta también, ¿eh? yo creo que Porque, sí está. Creo que sí, habría que ver los convenios de cada país y todo, pues pero, eso, que hay que ver la letra pequeña de la ley. bueno, Vale, pero a ver, Salva, aquí también hay que hablar del trabajo en origen. Ujú. ¿Qué es Solidaridad Internacional PV? Bueno, pues es un grupo de personas que me engañaron hace unos años y al final pues he acabado de presidente de esta ONG tan bonita. Yo los conocí en Lesbos, porque nosotros estábamos haciendo, yo entonces estaba trabajando con ProEmate y vinieron, es una ONG de Alicante, y vinieron que tenían un proyecto muy bonito y necesitaban tener contacto con un campo de refugiados para poder hacer su proyecto. Y como nosotros teníamos mucho contacto con el único campo que había que era gestionado por una ONG griega y no tenía que ver nada ahí ni el ejército ni la policía, y era un campo semiabierto y es donde iba a parar, donde enviaban, porque claro, ¿a qué campo vas? Lo decide el gobierno griego. Pues ahí enviaban a familias con niños y a gente que ellos consideraban desahuciada, ¿no? Pues gente pues, que pues, le habían metido un tiro en la pierna y estaban cojos, o no sé, había muerto muy a toda su familia y mentalmente estaban muy trastornados, pues lo llevaban como ahí, ¿no? A ese campo. Y ahí es donde estaban todos los niños que nos nutrían al principio del proyecto Agua que os comenté. sí. Y ellos traían un proyecto muy bonito que os invito a ver, pues está en redes, que se llama Vientos del Pueblo Sirio, que lo que hacían es que como Miguel Hernández, sabéis que nació en Orihuela, Alicante, Elche, tiene mucha conexión allí, pues escribió un montón de poemas que tenían que ver con la Guerra Civil Española y tiene una conexión brutal con lo que estaba pasando en la migración, ¿no? En la muerte en el agua de esta gente. Y lo que se hizo fue se tradujeron todos los versos de Miguel Hernández que tenían que ver con el tema este al sirio y con un traductor sirio vinieron allí y lo que hacían es que refugiadas y refugiados leían esos poemas y luego se hizo un montaje de lo que se estaba viendo en la isla y con la voz de José Sacristán y de... Ay, que se me ha olvidado. Ay, bueno, es una actriz española que además fue presidenta de la Academia del Cine. Marisa Paredes, la difunta Marisa, No, 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 no. está Pilar, Eh, viva. Pilar. Bardem, no, se ha muerto también. no, 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 no. Bueno, ahora no me... Aitana Sánchez Gijón. Sí, eso es. Creo que sí. Hicieron con la voz en off y es impresionante. Es un documental muy chulo y te asombra, ¿no? Como habla mucho de las muertes y del mar y tal, la conexión que había, ¿no? Y con eso, en ese momento, pues así los conocí. Y pues años después me dijeron, oye, Salva, ¿tú no querías trabajar con nosotros preparando un juego de gamificación del tema de la ruta de tal? Y dije, perfecto, porque así os doy el contexto y no os inventáis cosas, la idea es que sea lo más real posible. Hicimos un juego muy bonito, dirigido sobre todo a gente joven de institutos, donde colocábamos en una sala una serie de tótems y de cosas, y ellos con el teléfono iban jugando y decidían hacer el viaje, o como una de las protagonistas, como uno de los protagonistas. Cada uno había hecho una ruta distinta, entonces es como realidad inmersiva. Claro. Y al final del juego, pues hacíamos una pequeña charla y la gente hacía sus preguntas, motivamos a que conociera qué estaba pasando con el tema ese. Y luego el objetivo era enlazar lo que llamamos artivismo,
que es que ellos, con alguna manifestación artística, expresaran lo que sentían, ¿no? Y pues bueno, salió desde una canción que hicimos un videoclip al final con ellos, hasta un montón de muestras artísticas a nivel de pues, o pinturas, cuadros, tal. Otra gente simplemente escribió poesías, otro lo que les hacía sentir lo que tal, ¿no? Y estaba muy chulo. Y nada, pues con esa colaboración que estuve 2 años y yo iba cuando podía al juego y les daba mi visión de lo que había pasado ahí, pues llegó un momento en que tenían que hacer elecciones y dije, oye, mira, estamos buscando a alguien que quiera meterse en este lío. Y ahí me metieron. Y me gusta mucho esta ONG porque, aunque somos pequeñas a nivel nacional, es la más potente que hay en Alicante, pero trabajamos con los proyectos que tenemos fuera de España, pues tenemos proyectos en Comunidad Valenciana de concienciación, pero tanto de la migración como de seguridad alimentaria. Tenemos el programa Siembra, que habla de consumo responsable y todo el tema ese. También tenemos proyectos de migraciones y también tenemos proyectos de trabajar con la gente que está aquí, en, que ha migrado y que está en Alicante, y también de trabajar el tema de nuevas masculinidades, Mm. porque muchas personas migrantes vienen de países que están todavía, bueno, donde nos quieren llevar ahora aquí a España, ¿no? Que es a retroceder, o en Estados Unidos que quieren quitarle el voto a la mujer, y otras cosas muy raras, ¿no? Y extrañas, ¿verdad? Pues un poquito trabajamos también eso. Y luego, fuera de España, tenemos proyectos en Senegal, en El Salvador, que ahora está muy complicado el tema en El Salvador, ¿verdad? Sí. En Perú. Tenemos varios fuera y lo que me gusta es que nosotros no enviamos a gente a trabajar allí. Nuestros voluntarios trabajan en Comunidad Valenciana, en nuestras cosas de aquí. Allí tenemos siempre socias locales. Digo socias porque trabajamos siempre con mujeres, desde el punto de el empoderamiento de la mujer, tanto en la toma de decisiones de lo que ocurre en su ambiente, como en que puedan tener ingresos económicos propios para poder ser independientes y funcionar, ¿no? Entonces, nosotros lo único que hacemos es presentar programas de cooperación para que nos den las subvenciones o el dinero para poderlo trasladar, y que socias locales hagan el trabajo. Es decir, ese dinero va para que ellas puedan hacer su trabajo y lo hacen ellas. Que mejor, ¿no? Que Está comprobado por todas las ONGs que trabajar con las mujeres cubre muchas más necesidades que trabajar con hombres, porque las mujeres al final lo que trabajan por la familia y porque las amigas del entorno tengan una mejoría también para que sus familias mejoren, entonces llegas a más gente, ¿no? Claro, y es el hecho de que tú vas allí, necesitas tal trabajo, pues buscas a gente, ellas se buscan a gente de allí y hacen ellas el trabajo, y ellas se lo deciden tal. No llegas tú y yo soy el blanquito que te va a decir cómo es que hacer las cosas, tal. No, no, no. ¿Cuál es tu necesidad? Es esta. ¿Cómo voy a hacer el proyecto? De esta manera. Genial. Mira, pues sí, es el tema de aprovechamiento del agua para perder menos agua en todas las conducciones, tal. Pues desde aquí se trabaja con un proyecto de gestión, un software o de ingeniería, lo que sea, y aquí lo tienes, implementalo tú, ¿no? Y que lo hagan de esa manera, ¿no? Y eso es lo que me gustó, ¿no? Que no va el europeo ahí a hacer las cosas y tal. No, no, no. Son ellas las que desarrollan todo su trabajo y sobre lo que necesitan, ¿no? Y es un poquito como funcionamos. Evidentemente tenemos dos técnicas expatriadas porque no tenéis ni idea de la cantidad de papeles y justificantes que hay que presentar cuando hay una subvención. Que luego, cuando tú te das cuenta que llega no sé quién y han robado no sé cuánta pasta, o dices, ¿cómo pueden hacer eso? Robar ese dinero del Estado cuando a mí me ponen 25 millones de trabas, ¿no? Y claro, sí que tenemos esas dos mujeres expatriadas, pero que más que nada lo que están haciendo es que todo se pueda justificar y tenga una trazabilidad. Porque Mm. claro, tú aquí estás, claro, tú vas a un sitio y te dan un ticket con el IVA, pero si te hablo de Senegal, no lo tienen como tan interiorizado, ¿verdad? Y tú tienes que justificar un poquito todas las cosas. Entonces están ahí más por el tema, la parte burocrática, y hacerle ver a la ONG que trabaja con nosotros allí, a nuestra aliada, escucha, necesito que lo hagamos por este camino para poder justificar y que podamos seguir trabajando, ¿no? Pero lo que es el trabajo real de campo lo hacen nuestras sociedades locales.
y eso es lo chulo. ¿Y en qué países dices que estáis? Pues ya estamos Repite. en Senegal, por ejemplo, en África, y luego estamos trabajando en El Salvador, también estamos en Perú, tenemos programitas así, e intentamos ir a más lugares. El problema ya sabéis lo que es. Por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana nos han pegado un recorte salvaje en cooperación, aparte de intentar prostituir los términos de lo que significa cada cosa, ¿no? Ahora cooperación para, ¿se puede decir que es Vox o no se puede decir? No, Te iba di a lo que preguntar, quieras. te iba a Ah, ya lo he decir dicho, eso, ¿no? perdona, Que pero ya lo he está dicho. ahí Pues No, como no, que... puedes decir lo que quieras. el Aquí, concepto de cooperación quieren cambiar el significado, bueno, es lo que está haciendo a nivel estatal o global el fascismo, ¿no? Cambiar el significado de las palabras para que la gente, pues como borrego, siga ese ámbito, ¿no? Entonces ahora cooperación no es ayudar a la gente, ahora cooperación es frenar el que lleguen. O sea, el dinero que han quitado de cooperación es para hacer que la gente no pueda venir a España. Y te quedas ahí parado y dices, no es eso, cooperación es ir al origen de los países donde tienen unas necesidades y cubrírselas, ¿no? Porque si ellos y pueden vivir en cubrírselas y paz, darles una vida digna allí para que no tengan la necesidad de emigrar. Que es claro, es que, es que que lo que estás haciendo es habilitar sus vidas, o sea, habilitar sus vidas, ayudarles a que puedan vivir. Si nadie quiere marcharse de su casa. O no, sea, claro que no. partamos de que nadie quiere marcharse de su casa y lo que quiere es vivir bien en su casa. Entonces, cuando se trabaja en origen, lo que estás haciendo es darles soluciones para que puedan vivir en su casa sin tener que salir de allí. Claro, si ellos aman su tierra y su Claro, idioma y sus costumbres y sus vecinos y todo. El tema es claro. que si no puedo estar ahí porque me voy a morir o me van a matar, pues tengo que moverme, ¿no? Y eso creo que España es un país de migrante durante muchos años y todos lo entendemos, lo hemos tenido familiares o Mm, conocidos, ¿no? Entonces, pues nadie se fue a gusto. Yo No. creo que cuando la Guerra Civil Española la gente tuvo que marchar y los niños que se tuvieron que ir no se marcharon a gusto, entiendo yo. O cuando había pobreza y se fueron tantos gallegos, tuvieron que emigrar hacia lo que es, pues eso, Argentina o América del Sur, tampoco se fueron con ganas y con gusto. Pues a ellos les pasa lo mismo. O sea, es que creo que, o sea, yo estoy muy a gusto en España porque yo voy a un sitio y me entiendo con todo el mundo y somos costumbres parecidas y horarios para todo igual. Claro, vas a otro país, no entiendes el idioma, no entiendes tal, no te entienden si soy musulmán, que tengo que parar no sé qué horas a tal y tengo que ponerme a rezar y no sé dónde está la Meca tal y tengo mis costumbres, ¿no? Eres distinto a toda la gente, no estás igual de a gusto que estás en tu país, pero bueno, pues esa es la historia. O sea, la inmigración no se frena poniendo policías y barreras, se frena dejando de expoliar a estos países que están, como estamos expoliando, porque primero era con el colonialismo de los países, ahora el colonialismo lo hacen las empresas y estamos siguiendo la misma dinámica. Minerales y bueno, pues Claro, eso. todo tema extractivo ya está. Todos los bienes brutos que tienen ellos nos para cuatro, Claro, pues es para el cuatro. tema. Entonces, si ellos están, si no, tú llegas a una comunidad donde no tienen posibilidad de decisión, donde no pueden tener un acceso al agua, pero acceso al agua, te hablo de países, tú tienes que ver los vídeos de allí. Es que el agua corre por todos los lados, pero no tienen acceso a agua de calidad para beber. O sea, es Mm, algo tan... Dices, ¿cómo puede chocante. ser? ¿Cómo puede tener agua y no puedan tener agua corriente como tú que abres del grifo y te la puedes beber? ¿No? Pues es eso. Si tú a esas personas que les gusta su país y aman su tierra, le eres capaz de que pueda tener poder de decisión sobre lo que ocurre en mi pueblo, en mi aldea, ¿eh? Que pueda tener agua corriente para poder beber y tal, y cultivar y no sé qué, tal, 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 pues la gente se va a quedar donde le gusta estar, ¿verdad que Eso es. sí? Pues Y donde tiene la familia y donde tiene claro, y sus tradiciones, y igual y que todo. nosotros vamos el día de todos los santos a un cementerio donde solo quedan unos huesos, pero están todos los recuerdos de nuestra familia, pues ellos lo mismo. Ahora resulta que se vienen para otro país y ya todo ese legado que tenían familiar y tal, y que es sentimental, lo que tú quieras, pero este Los está sentimientos perdiendo. son parte de nuestra o sea, es parte Claro. de nuestra persona. Arancha. Lo que decía Arantxa, ¿no? Yo tengo alumnos
que han venido con avión. Bueno, no han vivido la experiencia traumática de cruzar el mar, pero para coger el avión algo les ha pasado antes. Si Mira, no, lo hubieran cogido. el otro día estaba ahí justo en clase este señor, que es un señor adulto y ha sido psicólogo en su tierra, ojo, un psicólogo más de 10 años de ejercicio de la profesión. Y me pone una cara así y me dice, lo siento, me tengo que marchar porque tengo un problema familiar. Entonces se levanta, se va y digo, bueno, pues son adultos, pues esto no es del cole. Sí, me digo, esto no es del colegio. Y vuelve al rato, me pide disculpas y me enseña que estaban desalojando a su madre y a su madre mayor ahí en un pueblo del Perú. Estaban desalojando a la policía. Bueno, me enseña ahí, me acordaba de tus palabras de abuelas. Y me dice, mire, es que justo estaban desalojando a mi madre ahora porque había un incendio, se habían parapetado la madre con algún familiar más, estas familias extensas, y la policía allí, digo, pero esta es una chabola, que van a salir de la chabola y a esta señora. Entonces, claro, te quedas así y dices, tú te imaginas, y dices, no, yo no veo a mi madre parapetándose en su casa en un incendio porque, claro, vivimos de otra manera. Pero claro, tú estás ahí con tu mentalidad, a veces blanca, europea, y dices, yo tengo aquí un objetivo, esta formación está subvencionada, está el Estado que me está controlando a mí, a ver si el centro tal y cual, y luego te viene el señor y te enseña aquello. Y dices, vale, a mí me descolocó un poco, ¿no? Dices, bueno, vale, pon, relativiza, me dije a mí misma, relativiza. Que llegas al temario, pues bien, que no llegas también, o sea, porque el tema es otro. Mm. Y esto sí, luego te va contando y a veces no quieres empatizar. Yo empatizo fácilmente, ¿eh? Pero digo, bueno, voy a poner un poco de distancia. Y es, bueno, no puedes, a veces no puedes porque te empieza a contar, no por dar pena, se dice, mira, estoy durmiendo en la calle. Y este señor ha estado durmiendo en la calle. Y más cosas, ¿no? O mujeres que llegan, que también me las he encontrado, ¿eh? Señoras con sus 50 años, mm, pues que al final pues terminan prostituyéndose. Porque es que no encuentran, tienen que pagar la habitación y luego dicen, hablan de deudas en origen. Y estoy hablando de gente que viene en avión, ojo, que ahorra para venirse aquí y dejan ahí pues a la madre con los hijos, con no sé qué, y las deudas. Y está completamente de Colombia, las deudas. Y bueno, pues ya sé, ya le dije la última vez, digo, chica, creo que este no es el camino más adecuado para ti. Dice, ¿qué hago? Me dice, ¿qué hago gorda? Porque estos hablan así, ¿qué hago gorda, mami? No sé qué, te dice. Digo, chica, pero es que bueno, nosotras dije, nosotros no estamos para esto, porque somos de edad parecida. Dijo, tengo deudas. Dije, vale, eres adulta, dije, eres adulta. Claro que mucha gente no tiene el dinero para pagarse el billete. Entonces, Bueno, para poderlo, el billete y tener algo de dinero para llegar a España y poder subsistir al principio, ¿no? Entonces, pues lo obtendrá cada uno como pueda. Si su familia puede recoger ese dinero, con lo que de la, no sé si lo comenté la otra vez, que pasaba en casas de acogida. La aldea, incluso se juntan todos, aportan el dinero, la persona hace el trayecto, viene a España y lo que intenta hacer es devolver ese, ese dinero que a ha la aportado. aldea. Entonces, sí, sí, claro, porque se lo debe su familia y la familia a la gente de la aldea. Y entonces, pues ellos aquí lo pasan muy mal, están, pues sí, al principio están en casas de acogida, incluso tienen una pequeña ayuda unos meses, pues la ayuda la envían íntegramente, ¿eh? Porque claro, en euros cuando se cambia, como si fuera mucho dinero, ellos hacen fotografías al lado de coches, la nevera llena cuando la llenan en la casa de acogida, tal, todo era muy bien, tal, pero no es cierto. Están viviendo aquí, pues, pues muy apretados. Pero de cara a la gente, esto va muy bien tal y van intentando devolver el dinero y luego pues trabajan en lo que pueden, en la calle lo ves vendiendo lo que sea, tal, intentan eso, recuperar el dinero. Pero es que eh, yo tenía una compañera también rescatista conmigo en el barco, que es argentina, y su novio creo que era de Mali o por ahí. Bueno, pues él estaba aquí en España y estaba ya más o menos con su trabajo y tal, y todo el tema era, o sea, él dejó de volver a su país porque él era el rico que estaba en Europa. Y cuando llegaba aquí, tenía que colmar a toda la gente de regalos y tal, es la imagen que tienen. Y él decía, escucha, que Europa no es lo que os pensáis. Bueno, pues dejaron de hablarle porque decían que es que él quería quedarse con el dinero de Europa y que no fuera nadie más allí
a vivir y enriquecerse. O sea, entonces, toda esa dinámica de mentiras le interesa a quien comercia con todo eso. La gente está equivocada y cuando llega aquí, el que solamente viene por tema económico, porque si vienes porque te están matando, da igual lo que te digan que tú te vas a ir, ¿no? Pero el que viene para ahora es un futuro mejor económico, cuando llega aquí se encuentra que las cosas no son así. Para eso Eh, Almería, ¿eh? Para es una eso dinámica hay que de... darse un paseo por Almería, por esos centros que hay entre plásticos, de que ves que ahí hay Claro. gente viviendo, bueno, pues para eso Exactamente. Almería, sí. Los tenemos aquí en San Sebastián, ¿eh? Que Sí, en aquí todas partes, ¿no? Pero en hay Irún, sitios, hay sitios en donde están, o sea, a mí yo cuando estuve en Almería, en el Cabo de Gata, mm, entonces esos mares de invernaderos y veías esos centros con ONGs ayudando pero dices que luego es lo que nos echamos a la boca, porque nadie quiere trabajar en esos Claro, pero es plásticos. que ahí podemos abrir también un melón importante. O sea, ¿por qué tardamos tanto, tardamos, digo, el gobierno español, tarda tanto en legalizar esta situación de estas personas que están irregulares? ¿Por qué tardas tanto? Porque te conviene, porque el empresario todas las semanas sale alguno. Y sale aquí en Comunidad Valenciana, sale en Andalucía y sale En en todas País Vasco, partes. en todos lados. Lo pillan porque tenía gente trabajando no sé cuántas horas por 150 euros a la semana y encima, al mes, perdona, y encima te cobraba la estancia en un cuchitril de Tamizo. mala muerte con 18 personas ahí durmiendo de pie porque no cabían, ¿sabes? Porque eso conviene, porque si toda la gente que estuviera aquí regularizaran el tema este y obligaran a que les contrataran como Dios manda, ¿sabes? Porque Sí, sí. realmente hacen trabajos que el español medio ya no quiere hacer, Sí, ¿me sí. entiendes? Porque Es que que me he acomodado o campo porque es muy tengo duro. otras oportunidades. Entonces, claro, lo dejan así, pues, oye, hagamos el tema que sea esta gente que esté regularizada para poder hacer esto, les puedan dar de alta, tal. Entonces, claro, ahí sí tienes connivencia, hay muchos intereses siempre creados y todo el tema así. Yo recuerdo que desde el Ministerio de Trabajo, la ministra dijo, señores, voy a aumentar las inspecciones en el tema del campo porque esto es una vergüenza. Y la respuesta de lo que es la Asociación de Empresarios fue amenazarla. Digo, ¿en qué país vivimos? ¿Esto qué es? ¿No? Pues esta gente es la que provoca toda esta situación que tú estás viendo y que luego se creen pues esos problemas y tal, y que de vez en cuando les prende un fuego a donde viven, y no los que viven ahí, sino siempre es otra desde fuera y creas todo este problema que tienes ahí, ¿no? y Entonces, luego, perdona, Salva, hay más cosas porque ese tema lo conozco un poco. Hay más cosas. El propio gobierno, pues con los permisos de trabajo, las trabas administrativas que pone. Ahora ha habido un cambio, pero bueno, lo han metido como para mejor, pero ha sido peor. Porque hay gente que se queda otros 2 años más en ese limbo legal. Y que si ahí yo conozco empresarios que han querido contratar a migrantes pero como no ha podido, porque no, es que este puesto aquí, o sea, la oferta salía aquí, imagínate, en el SEPE, ¿no? Español, sale la oferta de empleo y la mandan al país, primero tiene que cubrirla aquí, y aquí siempre hay gente que puede apuntarse a esa puesta de trabajo, entonces, ¿cómo le voy a dar el permiso de residencia a este señor para hacer este trabajo? Entonces, o sea, la propia administración te está generando que ese señor que tiene nombre y apellidos, pues siga trabajando en este restaurante en negro. Pero es que el empresario también en negro que no quieren hacerlo. O sea, dices, perdona, no, o sea, es como dice la propia administración, pero claro, también es una manera de controlar, pues eso, ¿no? El número de personas que van a entrar, retrasar las homologaciones de los títulos, porque también podrían inundar el mercado. Obvio, llegan con títulos universitarios, hablo de los universitarios y los tienen ahí años dando vueltas hasta que homologan o no homologan. Muchos pierden ahí y se quedan pues, empezando de cero, ¿no? Y también es una manera de control del propio Estado, pero no te lo dicen claramente. O sea, tú lo vas descubriendo cuando te estás en ese mundillo, ¿no? Y ya, porque claro, donde dispares tienes problemas, porque yo el eh, verano pasado trabajaba conmigo de socorrista un médico argentino. Pero es que este señor lleva en España ya, porque yo lo conozco trabajando para esta empresa 4 o 5 años. Y el problema no es solamente lo que tarda en homologar el título. El problema es que, no, estoy trabajando este verano aquí y allá y en 2 sitios para intentar tener el dinero
para poder pagar lo que me están pidiendo para para homologarlo. homologar. Entonces, claro, pero es que además tengo que vivir en una caravana que me han dejado porque no puedo pagar los alquileres salvajes que no sé qué. Y empiezas a hacer todo así, todo así, todo así, y es una locura. Claro que Sí, sí. sí. Y tú estás hablando de personas que tienen una formación ya de alto nivel, ¿no? Pero imagínate, los que no tienen, o sea, si yo tengo, mi formación es cero y vengo al país y justo hace falta mano de obra para trabajos no cualificados y ya están aquí, ¿qué problema hay que estas personas que están aquí ya puedan cubrir ese tema bien en la hostelería o en la recogida de la fresa? ¿Qué problema hay? Porque todo Pues eso del efecto llamada es un invento que nos ponen para darnos sí, miedo. Porque, por ejemplo, a nosotros en los barcos también nos decían de lo del efecto llamada. Bueno, pues ahí hay estudios y hay gráficos de cuánta gente rescata la flota civil y cuánta gente hace el tema eso aunque no estemos. Porque ha habido momentos en que no ha habido barcos porque nos han detenido en puerto, porque el tema del COVID, ya te dije, salieron solamente un par de barcos, tuvimos un poco la locura de salir y cosas así, y el flujo ha sido el mismo, ¿sabes? En Canarias no hay ONGs, en Canarias es directamente o te bloquean los marroquíes o llegas a Salvamento Marítimo. O sea, no hay nadie más y sigue habiendo ese flujo o aumento el de Canarias. Entonces, no tiene que ver el efecto llamada, lo que tienes que hacer es algo con la gente que tienes aquí. claro. Porque luego los inmigrantes que sí que están regularizados y que están trabajando y cotizando y generando empleo, o sea, Y impuestos, riqueza. cuando hacen el tal, resulta que estamos funcionando bien. Joder, normal, porque es como otro trabajador más. Es que no hay banderitas cuando pagas impuestos. No, no. Bueno, Salva, Entonces, o sea, está claro que podemos seguir toda la mañana hablando. Que se nos Yo da solo quiero bien, hacer una sí, ¿eh? última, pero Chicos, se nos da bien. Llevamos aquí una hora sí, dándole a la lengua. yo solo quiero hacer una última pregunta, Isa, y yo con Sí, esto ya sí, sí, acabo sí, mi pero eso, parte. por centrar un poco en la hora Sí, que estamos, ¿vale? No, vale. eso es, no, no por ya otra lo sé. cosa, ¿eh? Es una pregunta de cierre. Salva, ¿has temido alguna vez por tu integridad estando en la misión, en el barco? Sí, Sí, vale, sí, porque, bueno, hay mucha presión por parte de los libios y en una de las misiones dispararon al aire, pero yo no estoy acostumbrado, o sea, mi embarcación corre mucho, pero no más que las balas, ¿sabes? Entonces te da problemas y en otra hacían maniobras peligrosas cortándonos la proa para que no nos acercáramos a una embarcación. Entonces, y ellos iban armados y tú no, tú llevas tu chaleco y tus ganas de ayudar. claro, Entonces sí que el problema, lo bueno es que como Europa les dota a ellos de embarcaciones, de formación y de tal, cuando tú vas con barcos de bandera europea, que somos todos los que vamos allí más o menos, pues son alemanes, algunos de bandera española, nosotros que íbamos con la Noruega tal, pues tensan la cuerda, pero no nos llegan a disparar a nosotros, que podían haberlo hecho tranquilamente, como han hecho con otra gente, con otros barcos, o sea, con cayucos y con... Pero sí, pero bueno, lo sabes y lo asumes. De hecho, tú firmas tus papelitos de que sabes dónde te metes, ya, porque vas con seguro y todo también, ¿no? Y las ONGs también tienen que cubrirse sus consecuencias legales, ¿no? claro. Sal- Gracias. Salva, cariño, ¿te ha quedado algo en el tintero por contarnos? ¿Necesitas otra Nada, cita más? es muy peligroso quedar con vosotras, es muy peligroso. Sí, Ay, alto no, no sé riesgo. si... has visto el vídeo de cómo captamos a la gente que mandamos el otro día? No se lo he mandado. Salva, Yo ¿me lo he tienes que mandar visto. luego? Ah, Me bueno, metiste en luego, tu perfil de Instagram porque eso es para no te etiquetarte, encontraba. sí, Salva. No tengo Instagram. Yo Ah, Ah, soy es, un desconocido de las redes sociales. Mi es un mujer sí que sabio, tiene, es mi un mujer sí que tiene sabio. Instagram. Así que si me dices cuál es vuestro, Pues entre vale, amigas anda la cosa. me sí, envías, te lo me mando, te lo envías mando. luego cuál es Instagram y de ahí puedo sacar toda la información. Con mi mujer ya sí que tiene. Sí, sí, Según, bueno, te lo pasamos por WhatsApp también, no te sí, sí, por preocupes. WhatsApp, por WhatsApp. Vale, Oye, vale. Salva, Genial. es un verdadero placer hablar contigo. No sé, seguramente en algún momento, si quieres contarnos algo, nos contactas y si queremos preguntarte algo, te contactamos. Por supuesto, vamos a dejarles descansen de mí. Contactáis con otras personas y cuando ya se hayan olvidado, otra vez Eh, vamos allá si queréis.
lo que ¿vale? quieras, estamos dispuestas. Y ahí has abierto Arantxa estaba apuntando, ya he visto. Arantxa va a pedirle a Salva los contactos de Perú, de... Bueno, 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 ¿cómo me conoces? Podéis visitar la página de Solidaridad Internacional, que creo que te Sí, sí, envié, Sí, sí, me lo y mandaste. ahí está con quién trabajamos, nuestras socias locales y todo, sí, sí, y están los proyectos que hacemos, ahí. y ahí podéis un poco conocer Porque más. esa línea también tenemos ahí abierta. Tenemos gente en Perú que una compañera farmacéutica que dejó todo para irse a Perú a la selva, o sea, a la selva amazónica, a estar allá con una casa de acogida de niños, en el Hogar Nazaret, el padre Ignacio María Doñoro. Y bueno, pues eso, pues también, y bueno, pues eso, que es que nos va la marcha, vamos. Ya os En ves. resumen, nos va la marcha. Muy Oye, bien. Salva, Gracias, un Alba. verdadero placer haber compartido esta mañana contigo y esperamos volver a verte por aquí. Eso es. Pues gracias a vosotras y yo encantado. Cuando Venga, queráis, aquí estoy. un Y abrazo, Salva. buen Venga, nos verano, ¿eh? Buen vemos. verano. Nos vemos de Gracias, nuevo en Entre igualmente. Amigas Anda la Cosa. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Suscríbete y además en YouTube estamos en iVoox y Spotify.